noches. Aunque en la dichosa palabra supuestamente hablamos siempre de letras y de palabras, hoy quisiera empezar esta presentación con números y concretamente con el 5, pues el 5 es el nombre de una revista que habla también de libros. 5 es el nombre de una pintura de Jackson Pollock y 5 también deben ser muchas más cosas, como los 5 continentes, los 5 sentidos del ser humano, los 5 dedos de la mano, las 5 vocales, de ahí es donde ya nos vamos adentrando un poquito a las letras, y 5 son los dichosos que cada semana aparecemos aquí en este programa con ustedes. La semana pasada les prometimos que íbamos a estar aquí los 5 y para muestra, su presentación. En efecto, y no solo estamos los 5, estamos 6, porque nos acompaña el espíritu de Albert Camus, un escritor extraordinario, el autor del Extranjero, de La Peste, del Primer Hombre, que nació hace 96 años, por desgracia ya no nos acompaña, es un buen rato, merced a un malhadado accidente automovilístico, pero Camus dijo una cosa que a mí me gusta mucho repetir. Camus dijo que el encanto es una forma de obtener una respuesta afirmativa sin formular una pregunta clara, y yo creo que tenía razón, ¿o no? No contesten. Soy Nicolás Alvarado, buenas noches. Nicolás contó 6, pero yo cuento 7 porque también nos acompaña el espíritu de Ramón López Velarde, que en La Suave Patria dijo también lo siguiente: Suave patria, tu casa todavía es tan grande que el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería. Y en el barullo de las estaciones, con tu mirada de mestiza, pones la inmensidad sobre los corazones. Buenas noches, soy un lector que responde al nombre de Pablo Bouriosa. Pues como dicen mis contertulios, no solamente 6, 7, 8, muchos nos acompañan esta noche. A veces me gustaría que nos acompañara también gentes tan agudas como la famosa Madame de Staël, que en cierta ocasión dan ganas de imitarla cuando uno ve a veces el periódico. Se deshacía en elogios el conde de la Chaise a Napoleón, diciendo la grandeza de sus hazañas, y otros en cambio denostaban contra las barbaridades y los muertos que había provocado Napoleón, y la Chaise terminó diciendo: miren, se acabó, Dios hizo a Bonaparte y descansó. Y Madame de Staël contestó diciendo: bien podría haber descansado un poco antes, ¿no? Soy Germán Ortega, ¿cómo les va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un amigo, Francisco de Hoyos, me regaló esta antología de microcuentos publicada por la Universidad Iberoamericana. Oigan nada más esta joya que es de Esther Tirado. Se llama Gramática. De pequeña, papá me reprendía por no usar la palabra adecuada. No digas agarrar, porque las niñas educadas y lindas como tú no tienen garras. Desde entonces aprendí a no agarrar, sino a coger. Soy Eduardo Casar. Y después de toda esta muchedumbre que nos acompaña en la mesa, pues no nos queda más que darle la bienvenida a todos los que nos acompañan también detrás de la pantalla. Por supuesto, bienvenidos a esta hora de palabras, de dichosas, esperemos. Y pues vamos a empezar ya con ellas. Recuerden que están abiertos los teléfonos, están ya a punto para contestarles, y que ya pueden escribirnos para podernos hacer llegar cualquier tipo de comentario, sugerencia, pregunta, y además para ir respondiendo a las trivias y dichosas palabras que les vamos a poner a lo largo del programa. Vamos a empezar con esta pregunta que llegó de José Luis Bernal, que nos pide la diferencia que hay entre veraz y verosímil, y que si podemos dar un ejemplo. ¿Y si le mentimos? Démosle una respuesta verosímil, aunque no sea veraz. Exacto. Bueno, ahí Casi todas, ¿no? A lo que se refiere veraz es a algo verdadero. Es decir, cuando un discurso está adecuado a la realidad. Y verosímil se refiere a algo creíble. Aristóteles decía en la Poética que en el terreno de la literatura era mejor lo imposible verosímil que lo posible verosímil, ¿sí? Que lo posible inverosímil, perdón, ¿no? La realidad, por ejemplo, no es verosímil, ¿sí? Las cosas que suceden en la realidad no son verosímiles. Uno no puede creer realmente que un señor
con su lata de Jumex secuestre un avión, que salga el cráneo de Muñoz Rocha enseñado por el procurador porque la PACA le mandó el tip. Esas cosas no son verosímiles. ¿Sí? En cambio, la literatura trata de crear estructuras que sí son verosímiles. Cuando leemos una novela y nos emocionamos por las aventuras en las que están los personajes o lloramos porque se acaba de morir o enfermar uno, ahí estamos realmente nosotros creyendo en esa novela como si fuera la realidad. Hay una coherencia que la hace creíble. Por ejemplo, la dichosa palabra es veraz porque decimos puras cosas bien ciertas, pero no es verosímil. A ver, no es por ponerme cartesiano a las 9 de la noche de un sábado, cuando todo el mundo querría estar haciendo algo más edificante, como tomarse un martini, pero ¿estás seguro de que la literatura o la dichosa palabra o incluso la realidad son veraces? No, veraz es en el sentido de que, es decir, se habla de un discurso veraz cuando el discurso refleja la realidad. Si yo digo que el agua son 2 moléculas de hidrógeno y 2 de oxígeno, un experimento me comprueba que eso se llama agua pesada y que el agua normalita es solamente una molécula de oxígeno. Pero todo es obra de un duende cartesiano que ha querido engañarte. ¿No? ¿Perdón? Todo es obra de un duende cartesiano que ha querido engañarte. Sí, puede ser que sí, Es pero esa es la diferencia, o sea, entre verdadero y creíble. A mí me gusta la propuesta de Eduardo de que el mundo artificial, ilusorio que creamos es más verosímil. Bueno, cuando sale bien, obviamente. Claro, cuando sale bien. Y cuando Claro, lo el mundo compruebas. ilusorio, artificial. Bueno, y cuando quieres que salga verosímil. Que hacemos exactamente más, podríamos decir, por no entrar en una polémica, digamos, más bien hecho. Sí, vaya, Por pero no no sé, decir artístico. Ionesco o Beckett no quieren construir mundos verosímiles. Hay literatura que no tiende a la verosimilitud, pues. Sí, pero Ahora- por ejemplo, perdón, Sí. dentro de Ionesco hay una verosimilitud. Claro. Es decir, si hay unos personajes, por ejemplo, como los de Beckett, que están esperando a Godot, eso crea un umbral de verosimilitud. Digamos, si interno Gregorio a la Samsa obra. Sí, claro. amanece convertido en un insecto espantoso, ese es el criterio de verosimilitud con el que sigue ya toda la narración. Claro. ¿Sí? Es como, claro, como interno, ¿no? Es decir, hacia adentro, ¿no? Pero eso es lo que tiene que ver con la ilusión. O sea, la ilusión es crear un mundo justamente acotado respecto a la realidad, ¿no? Un Tiene que mundo ver con se detalles. Si, por separa. ejemplo, ustedes dicen una mentira, siempre pónganle detalles, porque los detalles le dan verosimilitud. Uno no puede decir cuando llega como a las 5 de la mañana todo refundido, Había tráfico. no, pues es que me fui con unos cuates y tomamos algunas cosas. No. Se dice en detalle, me fui con tal y tomamos específicamente este tipo de whisky y este tipo de cosas. ¿Sí? Y entonces ya ahí se crea una verosimilitud. De Pero hecho, es que los ahí, abogados ahí, muchas ahí veces está. cuando uno Sí. tiene que declarar en un juzgado, te recomiendan algunos... dan los detalles. No sé si buenos o malos abogados, no los calificaré. Te piden incluso que inventes, pero que sea verosímil, que tenga una coherencia interna, Exacto. porque a veces la realidad pues, Y que que te está llena de acuerdes, y que huecos. te acuerdes claro. de los detallitos. Y Los problemas de de asegúnes, etcétera. Y lo que les gusta ahí es que sea totalmente verosímil y sólido, ¿no? Pero O sea, hay un ejemplo que A prueba de ponía... buenas memorias, también es cierto. Hay un ejemplo que ponía Augusto Monterroso que era bastante bueno. Él ponía como ejemplo, no recuerdo si usando estas 2 palabras, ¿no? Pero la diferencia a la que alude Eduardo la ejemplificaba hablando de Horacio Quiroga y de sus cuentos y de su biografía. Decía, los cuentos de Horacio Quiroga serían, digamos, muy verosímiles dentro de lo que pasa dentro del cuento. Uno los lee, se los cree, vive con ellos, lo que sea. Pero la vida de Eduardo, de Horacio Quiroga, fue tan architrágica que era demasiado, era totalmente inverosímil. La cantidad de penalidades por las que pasó él y su familia y su padre, y suicidios y escopetazos horripilantes, no los creería nadie en un cuento. Entonces, en un cuento no funcionan. Bueno, Pablo, ahora que hablas de Monterroso, pues la letra E, los diarios de Monterroso, son un libro eminentemente verosímil. Parecen unos diarios, digamos, tal cual de Monterroso, y no es un libro veraz, es un ejercicio literario. No era tal cual el diario que llevara Monterroso, sino es una construcción literaria. Creo que hay un ejemplo paradigmático, digamos, de lo veraz y lo verosímil. claro. Libro O verosímil, pero no veraz. Un espía debe de ser verosímil,
pero nunca es veraz, ¿no? Ahora, yo Como- para No, hacer James la Bond es diferencia- inverosímil a Sí, eso veces. sí, siempre. Pero para hacer la diferencia es muy fácil. En veraz se parece mucho a verdad la palabra y viene De verus, exactamente las de dos. verus. Y verosimilitud también viene de lo mismo, pero está el término similus, que es como semejante, es decir, que se parece a la verdad, pero bueno, puede estar o maquillada, o puede tener ficción, o puede ser completamente mentira. Y lo que parece es verosímil, pero como tú eres muy mentiroso, pues normalmente no te creemos nada. Entonces, aunque sea verdad, siempre van a aparecer verosimilitudes. Oye, O sea que hoy por venir maquillados somos menos verdaderos, Laura. Siempre. Hoy y todos los sábados. Tienes que ir a la dichosa palabra. Me Tenemos gustaría que ir a comentar la algo dichosa de palabra la, y ahora de volvemos la con más etimología. verdades. La verdad de esta noche es que la dichosa definición de esta noche, tomen nota, escuchen bien, pequeña cantidad de dinero con que se contribuye a un fin determinado. El origen de esta palabra se remonta a una moneda griega de escaso valor. Díganos de qué palabra estamos, no hablando, pero bueno, definiendo esta noche para llevarse, entre otros libros, Eduardo. Un libro muy extraordinario, Diario de Oaxaca, de Peter Cooper. Es una edición de Sexto Piso, es una edición ilustrada. Cooper es un caricaturista y es su diario y realmente parece ser que es la gran cosa. Yo no lo he leído, pero voy a ver si le atino a la dichosa palabra para llevármelo. Empieza a pensar. Muy bien, también tenemos ejemplares de este libro, Azul como una ojera de mujer. ¿Dónde hemos oído esa frase? En maquillaje. Ah, pero este es de Aida Luna. Es una cortesía de Épica, una joven escritora. ¿Y Germán? Y para ustedes también muchos números de la revista Este País, que en su sección Cultura estoy viendo que trae un artículo de mi querido amigo Mariano del Cueto, de su obra gráfica, y además muchas otras cosas, por supuesto, de Horcasitas, de Miriam Mabel, de Mónica Lavín, etcétera. Felicidades, flaco. Recuerden, la dichosa palabra de esta noche se define así: pequeña cantidad de dinero con que se contribuye a un fin determinado. El origen de esta palabra se remonta a una moneda griega de escaso valor. Corran para ser los primeros que puedan llevarse esos libros. O sea, y la Germán- respuesta no es donativo, por lo tanto, ¿no? No, tiene muchas menos vocales. Bueno, es que ya que hablaste de la raíz de verax, de veraz y de verosímil, que es la misma raíz latina vero, que es la verdad. Por cierto que el emperador Lucio Vero, pues así se llamaba, Lucio el Veraz, ¿no? Veraz, sí. El Veraz, Lucio Vero. Era el Vero Vero. El Vero Vero de los emperadores. Como decía Pacheco, verás y no volverás. Y que bueno, la raíz de vero en latín, de verdad, viene del antiguo germánico y indoeuropeo, digo, de la raíz indoeuropea ver, que es originalmente la palabra de hombre. O sea, ver, que todavía la contiene la palabra werewolf, hombre lobo. Ver quiere decir hombre. O sea, originalmente la palabra verdad se refiere a lo del hombre macho, porque mujer no se decía ver, se decía mene, mana. Pues es que la dona es móvil, Germán. Bueno, ya estás contestado, José Luis Bernal. Esperemos que te hayas quedado con pocas dudas de esto. Javier Martínez también tenía una duda. Quiere saber el origen de la palabra paliacate. Ay, está bonito. Ah, está Está chistoso bonita porque, esa. bueno, lo más probable es que sea un hibridismo entre el español y el náhuatl, al menos así lo consigna por lo menos Santa María, que dice que viene de para en español, y yacatl, que es nariz en náhuatl, es decir, es algo para la nariz, como un pañuelo. Aunque en realidad en México lo que es muy asombroso es la cantidad de usos que le hemos dado al paliacate, ¿no? No solo Morelos se lo ponía en la cabeza, sino se usa pues para todo, como cabestrillo, como auxiliar en el trabajo, para proteger las manos cuando agarras algo. Para indicarte un Para muchas, estacionamiento. claro, y otra cosa singular del paliacate es que ha pasado a formar parte de algo muy típico mexicano, de una indumentaria típica mexicana, cuando claramente era un producto importado que traía la nao de China, y tengo entendido que lo hacían en la India, Bueno, donde es al que- menos los dibujitos que tiene el paliacate, estas como amibas amorfas, Simulan, sí. son, Bueno, Guido, son imágenes. Guido Gómez de Silva Exacto, exactamente comenta, probablemente era lo que ibas a decir, Nico, perdón, te quité la palabra, di. de que él dice que la raíz de paliacate tiene que ver con justamente lo que decía Pablo, de traído de la India, y que estos trapos, ¿no?, son mencionados incluso por Bernardino de Saint-Pierre
ya en su novela Pablo y Virginia, y que él habla los mouchoirs de Paliacate. Mouchoirs de Paliacate, que se refiere a una ciudad que en la India se llamaba antiguamente, en la época colonial, Paliacat, y ahora se llama Pulicat. Hoy, si lo buscan ustedes en un mapa, está exactamente, es la siguiente ciudad arribita de Chennai, de la antigua Madrás. Eduardo Casar y yo. De la antigua Madrás, de donde viene otra tela muy famosa en el mundo entero, esta tela de cuadritos, digamos, que es además como muy característica de las clases adineradas estadounidenses, de los prepis, de los wasps, se llama Madrás porque viene del puerto de Madrás, como el Paliacate vendría quizás de allá de Pulicat. Que es una ciudad muy, muy cercana, prácticamente ya son los suburbios, y lo curioso es que en esa zona, los que trajeron el Paliacate, se dice que fueron los españoles y los portugueses que sobre todo estaban en contacto con esta zona donde se veneraba a Santo Tomás. Eduardo y yo estuvimos ahí en la tumba de Santo Tomás, que está en Chennai, y ahí se dice que los que adoraban a Santo Tomás, veneraban a Santo Tomás, se llevaron el Paliacate a Filipinas. Eso es porque Santo Tomás se supone que fue el de los discípulos el que fue al mundo a llevar la palabra de Dios. Incluso los independentistas mexicanos afirmaban que Santo Tomás había estado en México evangelizando a los mexicanos en la figura de Quetzalcóatl, ¿no? Ahora, Paliacate hay términos muy curiosos. Por ejemplo, catarro paliacatero, ¿sí? Un catarro que es muy abundante. ¿Es paliacatero? A un catarro paliacatero. No es suficiente un pañuelito, sino necesitas un paliacate. En épocas de influenza podría ser. Yo todavía uso el paliacate. ¿Sí? Y ahora hay también una acepción que es la de acto sexual. Echarse un paliacate, ¿sí? Es una extensión de referencia a, claro, es un eufemismo. Es un eufemismo de palo, ¿no? Sí, así es, sí. Vienes cargado de sexualidad esta noche. Sabrosa, señores, está poniendo esta noche la dichosa palabra, por eso no se muevan de sus ya agarró asientos, confianza. no cambien de canal, nos vamos un minuto, pero vamos a venir con más palabras y más sabor. Erótica. Regresamos aquí a la dichosa palabra. Quiero agradecer a Felipe Esteves que el otro día en uno de los eventos de la dichosa palabra que hacemos con público me regaló un disco con puras canciones con palabras esdrújulas, con puras canciones de esas en las que se canta con esdrújulas, de Violeta Parra, de Chava Flores, como Ingrata Pérgida y todas esas. Pero bueno, para que vean que nuestros televidentes no solamente reciben, también dan. Y entonces eso está muy bien. Sigan retroalimentándonos. María de los Ángeles Enríquez Rivera, mencionar los orígenes de la teoría queer. ¿Será queer? Queer, pues no se dice queer, como creer. ¿Con Q? con Q ¿qué? y doble E. Entonces sí es queer. Queer. Sí, eso es tu asunto, Nico, esos asuntos psicalípticos que te Eso es gustan. pues es un asunto bastante poco psicalíptico, la teoría queer, aunque sus orígenes en efecto son psicalípticos. Bueno, queer es una palabra inglesa que hoy en día quiere decir homosexual. Es una palabra, digamos, de argot, es una palabra jergal, que originalmente significa raro y que viene de un vocablo germánico, tver, que significa justamente raro, oblicuo, chueco, y bueno, justamente así como en México, digamos, un eufemismo para decir homosexual ha sido rarito, en Estados Unidos queer fue un eufemismo, hasta que el movimiento gay asumió el término queer como propio y entonces empezó a utilizarlo como tal. Ahora, la teoría queer sí es un asunto que tiene que ver, digamos, más bien con el ámbito académico, es un asunto que surge en los años 90 específicamente y que está muy influido por Foucault. Bueno, Foucault, además de ser un filósofo importante que a Pablo no le gusta, Cierro paréntesis. Cierro paréntesis, que es uno de los, digamos, nombres importantes del postestructuralismo, Foucault era homosexual y dedicó, digamos, un asunto importante al asunto de la identidad sexual y homosexual. De hecho, en la historia de la sexualidad, Foucault dedica muchas páginas a esto. Y justamente a partir de este asunto de la identidad es que hay una cosa que Foucault sostiene en la historia de la sexualidad, que es que antes de que existiera el término homosexual,
pues la gente no tenía una identidad homosexual, se hablaba de una práctica de sodomía, pero no existía una identidad social como tal, y es a partir de la creación del término, sostiene Foucault, que tal identidad es posible. Bueno, más o menos esta es la idea que a principios de los años 90, autores como Judith Butler o como Adrienne Rich, autores, digamos, de la academia estadounidense, o como Eve Sedgwick, empiezan a trabajar sobre la identidad sexual y la identidad de género, digamos, tomando como punto de partida la identidad homosexual, pero no solo, sino ya empiezan a hablar, digamos, de la identidad heterosexual, de la identidad bisexual, de qué es ser hombre, de qué es ser mujer, de qué es ser asexual, es decir, de hablar de todas las identidades sexuales, y lo que postula la teoría queer, sobre todo, siendo un poco reduccionista, quizás el libro más importante de la teoría queer sea Gender Trouble, de Judith Butler, que por desgracia no está traducido al español, es, digamos, la identidad de género y la identidad sexual como una construcción, lo cual representa, digamos, como un desafío muy importante a toda la teoría feminista, que había, digamos, una teoría esencialista en el feminismo que decía que los hombres somos de una cierta manera, las mujeres son de una cierta manera, y eso es irreductible. Al revés, lo que pone en juego la teoría queer es la identidad sexual como algo mucho más complejo, mucho más rico y mucho más determinado cultural y socialmente de lo que sostendría el feminismo, y es una herramienta que se usa para muchas cosas, para crítica literaria. Es como parte del debate eterno entre cultura, ¿Y naturales? y naturaleza, ¿no? Hay un libro de Raman Selden que se llama La teoría literaria contemporánea, que curiosamente tiene un apartado al final sobre teoría queer. Es decir, ¿y cómo se puede aplicar esto? Básicamente es un enfoque como temático, es decir, en las obras, en cualquier tipo de obras, ver con suspicacia, ¿sí?, los significados fijos, ¿sí? Es una teoría que formaría parte del enfoque desconstruccionista o deconstruccionista, ¿sí?, que lo que plantea es la relatividad de los significados. Entonces propone una relectura de muchas de las obras, supongo, de la que sea, ¿sí? Otra vez leer Don Quijote a la luz de esos enfoques, o leer Madame Bovary, no necesariamente novelas con protagonistas femeninos, sino o masculinos, donde el rol sexual sea fundamental, como en las cuestiones de adulterio de estas novelas de Madame Bovary, Ana Karenina, sino también cualquier novela, para ver cómo se trata el problema de la identidad sexual. Ahora, como a muchos, digamos, artefactos del postestructuralismo y de la deconstrucción, se le ha acusado a veces de ser un poco monomaníaca, y a veces lo es. Es decir, a veces lo que sucede con la teoría queer es que hay una sobrelectura del asunto de la identidad, del género y del sexo en detrimento de otros elementos del texto. A mí, hace poquito, por azares del destino, y ahora que hablamos de Pierre Loti, estuve leyendo a Silladé y me topé con un estudio desde la teoría queer sobre Asillade, en donde sí, pues digamos, parece casi paranoide la lectura de Asillade, porque el ensayo está empeñado en ver a Asillade como una novela sobre la identidad de género. Hombre, ¿es construible como tal? Sí, pero como dice Eduardo, cualquier novela lo es, y la teoría queer privilegia siempre ese aspecto. Es una herramienta más, diría yo, de la Y en los crítica años literaria. 80, que es cuando tuvo un boom fenomenal, todo ese movimiento, empezaron a haber una serie de talleres, de seminarios, incluso ahora lo hay como parte de, no es carrera, pues como que no se estudia la teoría queer como una carrera en sí, pero sí hay estudios universitarios que incluyen ya todo este fenómeno y todo este estudio analizando con diferentes corrientes, con diferentes escritos que hay. E incluso yo conozco que por las universidades a distancia ahí ya hay como cursos que uno puede tomar desde su casa. Pues. Sí, y es un fenómeno muy de Estados Unidos y de Francia, particularmente de esos dos países. Sí, ¿no será, Nico, un poco que la cuestión también de la pasión, de la pasión del tema tiene que ver con la conexión entre los académicos y los feministas, y la politización a veces, y el uso político y popular de la teoría queer a niveles, digamos, del lenguaje y digamos, de los gays y todo, y en cambio el mundo de los académicos se conecta, y también los académicos no quieren ser confundidos con estos políticos de la calle. Y el feminismo como un fenómeno que ha estado a caballo entre los dos mundos todo el tiempo también. Entonces sí es un factor que está altamente Me politizado. encantaría ir a la dichosa frase. Por favor. Sí, Pero no te lo impediremos. ahí viene la dichosa frase, ahí aparece en sus pantallas.
donde no aparecen palabras, hay algunas que ustedes podrán completar, que tengo y la palabra, que mi quién sabe qué, procuras. Es una descripción poética que hace Lope, se entiende que Lope de Vega, no Lope Blanche, del amor divino. ¿Qué tenemos por ahí para regalar? Tenemos el cada vez menos pequeño Larousse ilustrado, que aún así es muy manejable, sirve para hacer pesas, pero es muy manejable. Sirve además para encontrar muchísimas acepciones de palabras, y no solo de palabras, sino también de nombres propios. Es la edición 2010 y es por una cortesía de la no tan pequeña editorial Larousse. Oigan, también deberían decir qué significa cicalíptico o buscarlo en el Larousse porque ver. lo mencionaron la palabra ustedes dos al principio. Significa Bueno, sexoso y cicalíptico. lujurioso. Cicalíptico viene de cica, que es higo, y liptus, que es labio. Y originalmente pues es una palabra medio inventada a fines del siglo XIX y principios del XX en el ambiente del teatro de revista, ¿no? Un poco para calificar a las obras de tono más Escabrosas subido. o sexualmente maliciosas, dice el Exactamente. pequeño Larousse ilustrado. Para que Muy vean bien. que está totalmente actualizado ese. Nuestro bloque cicalíptico. Bueno, No, ¿quieres- este ha sido nuestro programa cicalíptico, Pablo. ¿Alguien quería seguir algo de lo de, ¿no? De lo queer, ¿no? No, no. Bueno, ya saben, queer adivine las palabras, se lleva este Larousse. Octavio Sánchez, ¿de dónde nace la palabra refrán? De un dicho popular, posiblemente. Préstame Larousse. ¿De dónde viene? Viene en su raíz, bueno, la palabra nos llega del francés, refrain, pero el francés a su vez lo toma del occitano, que es una Provenzal. lengua que se da en el sur, en la Provenza de Francia, y significa exactamente, bueno, lo toman como estribillo, el estribillo de una canción. En francés, de hecho, se sigue diciendo refrain, tal cual, es la misma palabra. Y estribillo viene también, en su raíz, viene del verbo romper. Romper, ¿por qué? Porque en una canción donde están las estrofas y donde se cuenta una historia o lo que sea, pum, el estribillo viene a romper un poco el ritmo, se repite y entonces viene como, ¿no? Pues sí, a quebrar lo que es la historia. De ahí se pasó a refrán porque también se empezó a utilizar como la gente del pueblo, la gente poco culta. Se dice que el refrán, bueno, no, el refrán tal cual es una frase que expresa una experiencia, una advertencia moral, una enseñanza, es decir, es una frase hecha que la gente va un poco heredando de forma oral, es la tradición popular oral, y evidentemente los que lo decían en su momento eran en el pueblo. Ya sabemos que hay sobre temas que tienen que ver con el clima, por ejemplo, enseñanzas y pues sí, frases hechas que tienen que ver con cosas de al buen árbol se arrima, buena cobija, buena sombra le cobija, el que madruga Dios le ayuda, es decir, Dios son le una serie arruga, de- ¿no? Le arruga también, Sobre todo. o encuentra todo cerrado, también al que madruga encuentra todo fatal. Entonces es una serie de dichos populares. María Moliner incluso en su diccionario va más allá y dice que es una frase que tiene que tener cierto ritmo, que tiene que tener una prosa o un verso, pero que tiene que tener una rima y que tiene que ser muy corto y con palabras muy fuertes para que sean retenidos y recordados. Evidentemente el refrán tiene que ver con una mezcla de ingenio y de sabiduría, no solamente hace falta observar la naturaleza y de ahí pues dar como una sentencia sobre qué va a pasar cuando llueve, cuando el campo está seco y etcétera, sino que además hay que tener ingenio para poder decir eso de una manera que a la gente le atraiga, le llame la atención. Pero Es que yo creo que también lo que ocurre es que la gente va puliendo la frase y por eso se van volviendo tan redondas. Bueno, ese es... Sí, pero tiene que ser Una popular y posibilidad, ¿no? anónimo. Es decir, no es un apotegma, no es No un es un epigrama, aforismo, no no. es un aforismo, No. sino es algo que surge en la calle y que, como bien dices, Pablo, se va modificando al irse, digamos, enriqueciendo o se contaminando van por parte de la modificando gente. Es hasta vulgar, pues. que de repente en la Edad Media empiezan a registrarse en obras literarias. O sea, hasta la Edad Media todo el mundo lo contaba y es cierto que iban como evolucionando, teniendo sus versiones según los barrios, las ciudades y las gentes, pero en la Edad Media, cuando aparece sobre todo, hay un libro del Marqués de Santillana que se llama El refrán que dicen las viejas tras el fuego, donde empieza a registrar todos estos refranes. Digamos que eso un poco limita la evolución o las versiones de los refranes, porque ya empieza
a estar registrado, la gente lo lee, la gente lo conoce, la gente lo aprende y se lo aprende tal cual, y hay menos margen para esa evolución. En el Quijote hay miles de refranes, además dichos como por una figura que es Sancho, que es como el saber del pueblo, en un montón de obras que tienen que ver con el siglo de oro, que fue el boom pues, de todos esas refranes y proverbios registrados en obras, el Lazarillo de Tormes, el Cantar del Mío Cid, el Libro del Buen Amor. Hay un montón de obras de esa época, concretamente, donde se recurre mucho al uso del proverbio como para decir cosas que nadie pone en duda y que ya con una frasecita ya todo el mundo sabe todo lo que tiene que ver. Laura, y la redondez que estás diciendo, de la redondez fonética del refrán, lo que tiene que ver con esto de la repetición original del refrán, ¿haría esto distinto al proverbio y al adagio, por ejemplo? Pues tiene que ver con matices, tiene que ver con si hay una experiencia moral, o sea, si hay una advertencia, si hay simplemente una enseñanza, o sea, son pequeños matices, pero es cierto que en el uso común se utilizan casi como sinónimo, ¿no? Proverbio, adagio. Incluso la palabra culta es paremia, ¿no? Y hay el estudio de los refranes que sería la paremiología, ¿no? Esa es la palabra más rimbombante. Pero es interesante también porque supuestamente estos refranes recogen siglos de sabiduría popular, pero es muy interesante la sabiduría popular porque no ve ningún problema en la contradicción inmediata que se encuentra. Entonces tienes un refrán que dice, por ejemplo, el que no arriesga no gana, ¿no? Y también tienes un refrán que dice, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Es decir, en cualquier situación prácticamente puedes aplicar un refrán muy redondo que justifique lo que estás haciendo. Y algunos chistosos que te dicen, si no sabes, claro, son contradictorios. Si no sabes empezar un problema por el principio, empiézalo por el final. Se considera, no sé hasta qué punto un refrán, pero no deja de ser una ironía y un poco un toque burlón sobre una cosa que a todos nos pasa. Hay otro muy famoso, si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tienes solución, ¿para qué te preocupas? Bueno, vamos a la segunda parte de esta descripción poética que hace Lope del amor divino. Aquí ya aparece una de las palabras que faltaban. ¿Qué tengo yo? ¿Qué ahí está el enigma, procuras? Laura. Historiadores de México del siglo XIX, una selección y presentación y notas de Óscar Flores Torres de la editorial Trillas. Y ahora que vamos a tener muchos acontecimientos históricos, estaría bueno saber también quién los cuenta y cómo. Y también tenemos varios títulos del Colegio de México, como Cultura Visual en Japón, compilado por Amaury García Rodríguez, Emilio García Montiel, o Vivir en la Nueva España, Orden y Desorden en la Vida Cotidiana, de Pilar Gonzalo Aispiro, una mujer que sabe muchísimo de esa época en nuestro país, y La vida es sueño a la luz del pensamiento neoestoico tacitista, de Isla Campbell, del Colegio de México. Libros muy inteligentes. Bueno, nos vamos a un pequeño corte y volvemos en un momento. Continuamos en la dichosa palabra. Ahora vamos a dar pie a algunas aclaraciones que tiene Laura García de la semana pasada. Pepe Arenas oyó nuestra discusión aquí de hacer novillos, irse de pinta, hacer pellas y un montón de sinónimos que vimos de esa frase para faltar a clases o desatender las obligaciones. Y aquí decíamos que irse de pinta, yo dije que tenía que ir con irse de copas, y acá mis compañeros de la izquierda me decían que no, que nada que ver, que había que brincar y no sé qué. Pepe Arenas tiene una aportación, una teoría, que dice que sugiere que el tema de la pinta deriva del nombre que se le da a la medida del vaso de vino tinto que se sirve en España. Precisamente pinta, como nosotros decimos aquí, caballito, a la medida de 1 onza para beber tequila. Así que parece ser que irse de pinta, que no se dice en España, resulta que viene de una expresión que sí se hace en España. Pero como dicen los franceses, si ce n'est pas vrai, c'est bien trouvé. O sea, si no es cierto, es una buena versión. No, y está más divertida que cualquier otra. Ahora, se dice que también pinta, pues simplemente era irse, que en lugar de irte a la escuela, pues te ibas a pintar, a hacer pintas en las paredes. Niños, no hagan eso en casa. Pintas políticas, etcétera, ¿no? Como las que hacían en el mayo de 68. O como lo que hizo Colón, que se fue de pinta, de niña y de Santa A ver, María. ¿ustedes no se fueron de pinta de niños? Claro, ¿Qué define niños?
Este va a estar muy complicado. No, o sea, De quiero niños, decir, en la De primaria adolescentes, ¿no? Todo De mundo, pinta, ¿no? adolescentes, Por eso, ¿no? ¿no? Daré un mal Primaria, ejemplo a niño. la juventud. Todo mundo tiene que ir de pinta alguna vez en la vida. Bueno, Sea si no, lo no que sale sea de la el término escuela. pinta que cada significa. quien, cada quien. A ver, aquí hay otra aclaración. Bueno, no es una aclaración, más de una llamada que hace unos minutos entró. Hugo Ramírez de Coyoacán. El señor Hugo Ramírez nos aclara lo siguiente, muy importante aclaración. El nombre del diseño que llevan los paliacates, que aquí definí vagamente como parecidos a una amiba, él dice que tienen un nombre ese diseño y que ese nombre es Paisley. Tiene toda la razón y además es un diseño que no solo se usa para los paliacates, sino, digamos, a partir de la colonización británica de la India, el paisley es un diseño muy socorrido en el trabajo de la seda. En Inglaterra se hacen batas, se hacen pantuflas, se hacen corbatas, se hacen pañuelos de paisley. Fantástico. Bueno, vamos a ver la dichosa palabra de esta noche. Recuerden que nosotros les ofrecemos una definición y las primeras personas que sepan a qué palabra corresponde esta definición tendrán prioridad para llevarse libros. Pequeña cantidad de dinero con que se contribuye a un fin determinado. El origen de esta palabra se remonta a una moneda antigua griega de muy escaso valor. Vamos a darles una pista más. La respuesta tiene solo una vocal. ¿Qué se pueden llevar? Se pueden llevar este libro publicado por la UAM, es una adaptación de Natalia Silva Prada, William Lamport, Rey de las Américas y Emperador de los Mexicanos para jóvenes y adolescentes, de un personaje real que existió, que llegó aquí a México y la Inquisición lo tuvo prisionero y luego le dieron chicharrón, literalmente, ¿no? Bueno, tenemos también Junqui de Nada, un libro de poemas de Cecil Alaide Collins, publicado por Lenguaraz. Y bueno, no solo tenemos libros, también tenemos un disco, La Primera Lluvia del Año, de Malena Durán. Es un disco hecho a partir de la musicalización de poemas de Jaime Sabines. Por cierto, este disco se presenta el jueves 12 de noviembre a las 8 de la noche en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Olin Yoliste, así que los que sean fans de Jaime Sabines, pues seguramente disfrutarán esta presentación el próximo jueves a las 8 de la noche. Y Malena, muchas gracias por los discos que nos hizo llegar a todos. Canta muy bonito Malena Durán. Muy bien, vamos a poner otra palabra, si les parece bien. Ernesto Sánchez nos pide que hablemos del origen de la palabra América, pero él le va a los Chivas, ¿no es cierto? No sé. Ernesto Sánchez, el origen de la palabra América. Pues es de por aquí, ¿no? De por aquí ¿De del Villacuapa, continente. quieres decir, o qué? No, es de por aquí del continente. Ahora aquí de la colonia Coyoacán. Bueno, yo creo que todos sabemos que en la escuela nos enseñan que la palabra América proviene del nombre del navegante y geógrafo, cartógrafo, Amerigo Vespucci, ¿no? Amerigo, que de hecho la palabra en italiano, si no tengo mal la idea, es llana, o sea, no es esdrújula. Y bueno, por supuesto, el primero que se le ocurrió... O sea, Amerigo. Amerigo, exactamente, no era Amérigo. Y nosotros, al pasarla al español, pues la volvimos esdrújula y le pusimos Américo. Y bueno, la palabra también originalmente se dice que entonces América sería América, ¿no? El uso que le dio por primera vez otro cartógrafo, que fue Martin Waldesmüller, un alemán, que fue el primero que, estudiando los informes de Amerigo Vespucci, o de Amerigo Vespucio, como decimos nosotros, Amerigo Vespucio, dice Waldesmüller, es el primero que dijo que ese era un nuevo mundo, no como Colón, que pensaba que eran las Indias. De hecho, todavía los españoles y el Imperio Español, hasta bien entrado el siglo XVIII, le siguió llamando, diríamos hasta el siglo XIX, las Indias. Bueno, ¿no? de hecho es Pero Waldesmüller las Indias, justamente ya después quien las- bautiza el Las continente, Indias, ¿no, exactamente. Germán? Entonces, Solo le aclararon lo de las Indias occidentales, le llegaron a poner para occidentales, Para en lugar de occidentales, para exacto. diferenciarlo de las Indias Porque orientales. no encontraban lo que... Y por eso, pues las compañías... Pero Colón murió pensando que era Sí, las Indias. Asia, pues, lo que había Asia, encontrado, exactamente. ¿no? Bueno, esa es una polémica, ¿no? Se dice que si Colón, la mayor parte de los informes parten de lo que dices tú, de que Colón creyó siempre que había encontrado realmente algunas islas muy cercanas a lo que hoy es las Filipinas, ¿no? Y bueno, el primero que lo dijo, estábamos diciendo, es Américo, y entonces Martin Waldesmüller, en un mapa, en una cartografía de 1507, si no estoy mal, le llamó al continente, él lo bautizó, como dice Nicolás, como América, ¿no? América.
Ahora, lo curioso del origen del nombre, que probablemente es lo que nos quiere preguntar este cuate, es que... Ernesto Sánchez, perdón, es que Américo El americano es un Ernesto nombre Sánchez. inventado. O sea, que Américo Vespucio, Amerigo, es un nombre que no existía, que no existe. De hecho, algunos pensaron que el nombre estaba mal escrito. Ahora sabemos perfectamente que el nombre siempre se escribió así. Incluso se conoce el acta de nacimiento de Américo Vespucio y así dice Amerigo. Y hoy lo que se piensa es que probablemente algunos de los ancestros de Américo Vespucio se llamaban con dos nombres germánicos, Aimerico y Amalarico, y que probablemente los padres o abuelos de Américo Vespucio fundieron estos dos nombres germánicos. Uno, la terminación ric quiere decir jefe, Amalarico quiere decir el jefe de los amalos o el jefe de los trabajadores, que es amal, la raíz en germánico, y Aimerico es aim, que quiere decir casa, o sea, el jefe de la casa o el jefe de la casa. Un poquito con la misma terminación de Federico, entonces también sería jefe de algo. De algo. De Fede. Ahora, una manera, para que vean que les voy a dar un tip mnemotécnico, para aprenderse muy bien cuáles son las fuentes componentes de Américo, las que acabas de mencionar, es que una es, ¿cómo decías? Aimerico y Aimerico. Amalarico. Amalarico, Aimerico. A seguir con el tono. Sigue psicalíptico. Le ponen como enunciado, Amalarico, Aimerico, como si fuera caribeña. Ahora, ¿no? hay otra Pues cosa en curiosa América, señores. del nombre de América que también vale la pena mencionar porque a mí de chiquito no me hace mucho sentido, que es que obviamente, bueno, independientemente de que Américo no haya sido el que descubrió estas tierras, etcétera, etcétera, el hecho es que había que ponerlo en femenino porque todos los continentes deben llevar nombre de mujer, ¿no? Es decir, Europa. África, Asia, Europa, Oceanía, etcétera. Por la Nombre referencia a tierra, ¿no? de mujer, claro, pero ahí viene lo completamente absurdo. Uno, que nos decían, nunca hablamos de las 5 continentes, aunque sean mujeres. Y hablamos todavía peor, no sé si que esté de moda ahora en las escuelas, pero de repente se puso de moda el continente euroasiático africano. Africano, claro, O sea, que es uno. rompiendo con esa ley de género que ya habían ganado, ¿verdad? Pero Y que- el origen, una mujer. ¿no? Ya las Que tenía que derivaciones ser ya son en femenino, ¿no? derivaciones. Regresando al asunto de América, hay otra hipótesis medio descabellada a propósito de Américo como nombre inventado o de Amerigo como la nombre de inventado. Nicaragua. Así es. La de Nicaragua. Digamos que se lo hubiera Ica. inventado a posteriori a Américo Vespucio para pasar, digamos, por el descubridor de América y que América se hubiera nombrado así a partir de una cordillera, si no me equivoco, Sí, ¿no? es que Germán hay Nicaraga, hay una Amerrique, cordillera, ¿no? Que es una cordillera en Nicaragua cuyo nombre es un nombre autóctono, es un nombre nativo anterior a la llegada de los españoles. Y entonces la versión esa es que Martín Valdés Müller confundió el nombre cuando vio los datos que había dado Américo Vespucio, confundió el nombre de Américo Vespucio con la cordillera y entonces creyó que Américo Vespucio él mismo había puesto a esa zona pegada a Nicaragua América, y entonces él terminó llamándole América y le puso el nombre a toda América, cuando en efecto la terminación Ica pues es típico de los ticos, ¿no? O sea, Ahora como bien, si se Ica. hubiera de hecho- las Yo tengo otra compañías duda. de Yo no sé si era arquitectos. si fue el mismo Ica. Balsimüller el que realmente después hizo muy popular esto. Es decir, yo conozco la anécdota o la leí en un libro muy interesante de Daniel Bernstein, que el editor que por primera vez había cometido este error de asignarle el nombre de América a estas tierras, es decir, el que hizo un libro que resultó ser un gran bestseller, se dio cuenta del error y que lo corrigió en ediciones posteriores, pero que realmente pues ya ese libro, la primera edición había sido retraducido a otros idiomas y que se había difundido por toda Europa y ya era muy tarde para realmente hacer ningún tipo de corrección para que estas tierras se llamaran pues más bien Colombia que América. Eso ¿no? te iba a decir, porque realmente nadie se opuso tan radicalmente al nombre de América cuando a Colón pues sí se le dio el nombre de Colombia, pero mucho después y realmente nadie le cuestionó a Américo. Exacto. Pero el editor se había dado cuenta de este error y el editor original y lo quiso corregir. Ahora, yo no sé si ese era Balsimüller o Balsimüller era solo el cartógrafo y no el editor. ¿no? Creo que el editor es otro. Oye, hay una Sí, novela muy Bueno. graciosa de Kafka que se llama América. Sí, En muy efecto. recomendable. Sí, muy recomendable, muy importante, claro.
Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a la dichosa palabra después de estos mensajes importantísimos de nuestros valientes patrocinadores. Por Navidad. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí seguimos con la dichosa palabra. Ana María Cepeda Medina nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ayudar y coadyuvar? Que coadyuvar lo dicen los políticos y ayudar no. Coadyúvenme a conocer esta diferencia. Según yo no hay Coadyuven. mucha diferencia, ¿eh? Coadyuvar se puso de moda, pero significa Entre los ayudar, políticos, significa colaborar, significa Ayudar, apoyar. mejorar. Lo mismo. Ahora, coadyuvar a mí me suena como más legaloide, Creo. más arrimado hacia cuestiones o de jurídicas O de jerga o de política, clero, ¿no? pues, de estamentos. Pero en términos, digamos, de uso, esa definición que dice Nicolás, lo de los políticos, pues es muy cierta. ¿Sí? Ellos coadyuvan y no, sí. Y has coadyuvado tanto que así estamos, ¿no? Sí, ya te coadyuvan. Pe- sí. Pero es un verbo, digo, no solo horrible, bueno, a mí me parece horrible, sino innecesario. Es decir, ayudar y adyuvar es la misma palabra. Es la Tiene- misma Pero raíz, Nicolás, sí, la lo misma horrible raíz. No, pero- siempre es innecesario. Exacto. Lo horrible pero- siempre No es es complicado. innecesario. No hay, pronunciar. no hay palabritas innecesarias. Ahí, ¿Cuál es imagínate el que tú le matiz? dices a una muchacha, te coadyuvo con el pan. Por eso. ¿Para qué queremos la Suena más palabra bonito, coadyuvar? ¿verdad? No, sigue ¿Tú le cicalíptico, quieres sigue decir- cicalíptico. ¿Tú eres Te acompaño. Sigue ¿Te coadyuvo cicalíptico. con el pan? No. ¿Tú le quieres decir así? ¿Te parece No, más elegante? imagínate a los Lo Beatles. has hecho a Más correr. original. Yo me imagino a John Lennon escribiendo la línea con un poco de coadyuva de mis amigos. Bueno, es que No, luego ahora, el co quiere prefijo decir- co- el co quiere decir coexistencia, colaboración, conjunto, con Pues sí, colaboración. pero Por si ayudas eso, es por en eso, conjunto coadyuvando alguien, con tus pues, ni modo amigos. que Pero pues si ayudes me a ayudas, ¿en qué colaboro yo? En darte mis bolsitas Dios del dice pan para que me ayude. coadyúvate que yo te coadyuvaré. Dicho lo Bueno, cual, yo creo que hijo, un poco el sentido para que existieran las dos palabras, pues me supongo que tiene que ver con que el sentido de coadyuvar es más como que juntos estamos al unísono Como de haciendo lo mismo. corresponsabilidad. Como de ¿no? solidaridad. Exactamente. Como Es de de campaña la política. misma de época, ¿no? delegar la responsabilidad para lograr el fin. Es de la misma No, época. de ¿no? Juntos, es una de las corresponsabilidad. palabras favoritas de la mercadotecnia política. Juntos, o sea que hace perfecta eco con el verbo coadyuvar. Bueno, ¿nos da tiempo de otra palabra? No, bueno, no lo sé. Coadyuven. porque- Bueno, Sí, sí que bueno, sí. a ver que nos pregunta ¿Quién? Felipe de Jesús que quién le pone nombre a las calles. Esa es larga. Es Bueno, una pues buena- Esa sí es larga como para... ¿quién le pone nombre a las calles? No ¿Tú te- quieres contestar o alguien quiere contestar? Bueno, o ya yo quiero mejor contestar nos con una curiosidad, nada más. vamos? Los políticos. Hay una, no, pero No, los pues muchas veces son los no, hay políticos, una efectivamente. A veces comisión no. de eso. Hay una comisión. Pero muchas veces fueron también, yo lo leí en una biografía estupenda de Fabián Bradú sobre Antonieta, que el marido, Blair creo que se llamaba, fue el que le puso, bueno, Antonieta y el marido le pusieron nombre a las calles de las Lomas, por ejemplo, porque era un desarrollo pues privado de los ricos. y entonces, Chapultepec Heights. Chapultepec Heights, y ellos decidieron que son los nombres de los montes, etcétera, Porque muchas etcétera, veces ¿no? dependía de las haciendas o de las personas Claro, importantes que vivían en el lugar. y a todas las clases sociales, porque es lo único que explica que en la guía Roji, no sé si en México o solo en la zona conurbada en el Estado de México, haya una colonia, si no me equivoco, llamada Ciudad Alegre, donde todos los nombres de las calles son nombres de brandis, ¿no? Y entonces tienes Cheverny, Bobadilla 103, Don Pedro, Don Viejo Pedro, Vergel. Presidente, ¿Ah, Vergel, y todos haciendo esquina unas con otras. Bueno, ¿quién autorizó esos nombres? Ya no quién le puso el nombre a las calles, Pero ¿no? es más divertido vivir Bueno. Bueno, yo sé de un pueblo en Zaragoza, en España. Ahí, fíjate, lo que hicieron fue poner en internet como temas, ¿no? Había como 18 temas y la gente Como a votaba. concurso, ¿no? Sí, como la gente votaba para ver qué querían, si los monumentos de España, si personajes históricos. Ganó programas de videojuegos. Entonces entonces toda- uno vive en la calle Mario, Pues es que- Super Mario pero Bros. es que la encuesta esquina la con hicieron en Zelda. internet, no la hicieron por correo vez- tradicional. Pero ni es en una los manera de correos. elegir las calles. Está Una vez hubo un divertido. programa Bueno. en la Benito Juárez que ¿Qué era dijiste? de poner letreros en qué calle vivo
y venía, por ejemplo, no sé, Tintoretto o la calle Claro, de claro. la empresa, y Y se pusieron explicaba plaquitas en y muchas se pusieron partes. placas, Sí. lo, Es lo mucho más lo divertido hizo eso que Ariel calle Contreras. 1, calle... Gran idea, ¿eh? Muy buena Magnífica idea. idea que luego ya no se No, continúa. pero a ver, hasta donde entiendo Bueno, yo, creo que nos tenemos que ya que no ir. ya nos ahora tenemos que ir. desgraciadamente. depende del gobierno estatal, del gobierno de cada entidad. Antes había todas estas variantes. Bueno, originalmente las calles se llamaban, porque el pueblo las llamaba así, ¿no? Calle de Cantera. Del Exactamente. arroyo, de la Callejón del fuente. Muerto. De la amargura. Bueno, la Barranca dichosa del palabra Muerto. del día de hoy es pequeña cantidad de dinero con que se contribuye a un fin determinado. El origen de esta palabra se remonta a una moneda griega de escaso valor. Óbolo es la respuesta. 3 la- sílabas, una sola. La dichosa frase, ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? De la descripción poética que hace Lope del amor divino. Y Moisés Rivera, Leticia Velasco, Héctor Osorio, Agustín León, Beatriz Vianey se sacaron el Laruz, mis queridos contertulios. Ya nos vamos. Buenas Nicolás, noches. Germán. Pablo, Eduardo, Laura, que tengan muy buena noche. Hasta el próximo sábado. Adiós. No confundir la dichosa palabra. Y con- coadyúvense.